Este es un relé, o en inglés relay. ¿Pero qué es un relé? Pues bien, en esta ocasión, en esta oportunidad oportuna, muy oportuna por cierto, voy a mostrarles lo que es un relé y los diferentes tipos de relé que hay. Por lo menos aquí, bueno, tengo dos clases de relé. Si pueden ver la diferencia, este relé tiene cuatro pines, pueden apreciarlo. Y en este caso, este otro relé tiene 5 pines. Ahora bien, vamos a entenderlo, cómo es que funciona y para qué sirve. Así que por favor, pueden prestar atención a esta ocasión. Primeramente vamos a ver el diagrama interno de este relé. Por ejemplo, bueno, acá se puede apreciar el tipo de relé que es de 240 voltios AC, 7 amperios, a 28 voltios DC, 10 amperios. ¿Por qué, por qué razón aparece AC y DC? Pues bien, vamos a ver a qué se refiere esto. Bueno, como algo breve, algo sencillo, una explicación sencilla es el hecho de que cuando estamos hablando de corriente de AC se refiere a corriente alterna y cuando estamos hablando de DC nos referimos a corriente directa. Entonces, este trabaja con corriente directa y corriente alterna. Vamos a ver por qué. Primeramente vamos a dibujar la estructura interna a través de, pues en un diagrama, ¿verdad? Para poder comprender la estructura interna del relé. Entonces vamos a hacer el dibujo. Vamos a ver. Este representa el cuadradito. Muy bien. Entonces acá estamos dibujando lo que viene siendo una bobina. Esto significa que está separado con este. Entonces, ahí estamos. Esta es una palanca. Esta palanca bien puede estar aquí o puede estar acá, dependiendo cómo va a funcionar el relé. Normalmente para estos tipos de relé se debe de colocar un diodo en conexión de esta manera. El diodo debe de estar conectado de esta manera. Bueno, este es un detalle nada más. Pero en sí, este cuadro es lo que viene siendo la estructura interna del relé. Este que se ve así, en forma de colocho, digamos, representa una bobina. Cada vez que ustedes ven en algún diagrama, cualquiera que sea, con este símbolo, con esta forma de ser dibujada, significa que es una bobina. Entonces, esto me da a entender de que el relé trabaja de una forma como campo magnético. Precisamente por eso se llama electromagnético el relé. Entonces, podemos ver acá, por ejemplo, este está conectado a tierra y este a un cierto voltaje. Puede ser 5 voltios, por ejemplo. Entonces, esa es su fórmula, la conexión en la que debe ser. Significa entonces que dentro del relé, acá, está separado. Es decir, este relé va a controlar, por decirlo así, un segundo circuito, pero sin siquiera tocarlo.
simplemente a través del magnetismo. Es decir, que cada vez que conectemos o demos un voltaje, cierto voltaje, en este lado de la bobina, entonces esta palanquita va a ser forzado a conectarse hacia este lado. Entonces vendrá a conectarse acá, a la fuerza. Entonces el campo magnético es una fuerza de atracción. Sabemos muy bien, ¿verdad? Que el campo de magnético funciona a través de la fuerza de atracción. Entonces eso significa que cuando atraviese un voltaje acá, ese voltaje va a hacer que va a atraer esta palanca y cerrará en este lado. Entonces va a quedar abierto acá y aquí. Y eso significa entonces que acá podemos hacer, por ejemplo, alguna conexión, por decirles así, ¿verdad? Entonces, de esa manera, este sería el neutro. O más bien, bueno, vamos a hacerlo de esa manera. De esa manera. Bueno, solo para mostrarles que entonces el relé estaría actuando y activando un foco, por ejemplo, en corriente alterna, aquí en corriente alterna, AC, aquí pasaría a los 110 voltios y activaría esto, y activaría el foco. Y en este caso estaríamos hablando de la corriente directa, DC. ¿Pueden ver? Entonces el funcionamiento de este maravilloso componente es capaz de controlar, de activar, bien sea un foco, un motor, lo que sea que ustedes quieran, pero sin siquiera tocarse entre ellos. Por eso viene siendo como un electromagnético. Ahora bien, ¿cómo vamos a verificar, cómo saber qué tipo de pines es la que hay que conectar? Pues bien, a través de un multímetro, vamos a activar mi multímetro, aquí lo tenemos. Vamos a saber ¿cómo se llama? En continuidad, cómo es que debe ser el comportamiento de esta. Vamos a ver entonces. Vamos a ver, estoy solo acá, pero vamos a hacer el intento. Vamos a hacer el intento de hacer la conexión de manera eficaz. Vamos a ver. Con paciencia podemos ver cómo va a ser la conexión de esta. Ahí estamos. Pueden ver acá. Tiene una lectura de 382 en esos pines. Significa que esta es la bobina. Los pines en el extremo es la bobina. Ahora el pin medio me parece que es la común. Ahorita vamos a verlo. Porque entonces en este lado va a ser, vamos a ver el tipo de pines que corresponde a cada uno. Aquí el circuito no marca ni un, significa entonces que es el normalmente abierto. Ahí estamos, escuchamos el otro pitido en el otro extremo. Significa que este es el normalmente cerrado. Se llama así porque, pues, por su nombre lo dice, está normalmente. Ahí estamos. Entonces aquí ya verificamos que este pin que se encuentra acá es el normalmente cerrado y el otro pin que está acá es el normalmente abierto. La que está en medio es la común. Eso significa, ¿por qué es común? Bueno, vamos a ver por qué significa que es común. Acá, este es el común que vemos en el diagrama, el común. En este lado significa que aquí pues es común porque este
a partiendo de este, bien puede conectarse con este y con este. Mientras tanto que el uno es normalmente cerrado y el otro es normalmente abierto. NA y NC. ¿Ya ven? Entonces ese es el simple. Es muy simple este tipo de relé. Espero que les haya gustado. Y pueden comentar si quieren ahí en la caja de comentarios. Gracias por su atención.